Hola mi gente linda, hola, ¿cómo están? Por acá les habla Anthony Torres. Quiero compartir en esta tarde la palabra que el Señor me entregó a mi vida. Vamos a esperar que se puedan conectar algunos de los hermanos que están allí a través de las redes sociales. Traigo una palabra poderosa, una palabra que ministró mi vida ayer en la madrugada, una palabra precisa que Dios me dio para Venezuela, precisa que me dio para todo el pueblo amado de este país. Y quiero compartir rápidamente con ustedes algo. Quiero ser corto y preciso en esta tarde para hablar una palabra que Dios trató a mi vida. Y quiero comenzar con esto. Quiero comenzar con un testimonio rápidamente. Hace días mi mamá me llama desesperada porque a mi hermana tenía un dolor y ella me llama llorando. Y esa situación hizo que en mi vida hubiera un clamor. En lo que en la madrugada, cuando empecé a orar al Señor, me lleva la palabra al libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Todo el mundo lo conocemos. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Esa palabra vino a mi vida. Empecé a clamar por la salud de mi hermana. Entonces, pero en esa situación vengo yo y me meto en el capítulo 32. Y cuando leo este capítulo, Dios trata mucho a mi vida, muy fuerte, en la madrugada, y me dice: da este mensaje al pueblo de Venezuela. Esta palabra en el capítulo 32 lo empecé a leer y no entendía muchas cosas. Pero cuando empecé a escudriñar bien la palabra, en el capítulo 32, cuando empecé a estudiar, Dios trató mucho y me empecé a quebrantar, porque hay una palabra poderosa en el capítulo 32 que quiero compartir contigo. Y es que en el capítulo 32, Dios le dice a Jeremías: va a comprar un terreno en la ciudad de Anatot. Pero en ese momento Jeremías estaba pasando por un proceso. Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel del rey de Judá. Jeremías estaba pasando un proceso. Pero Dios le dice a Jeremías, en medio de ese proceso, vas a comprar un terreno en Anatot. Y Jeremías entiende que Dios le estaba hablando. Y Jeremías hace todos los procedimientos para comprar este terreno. Jeremías va y compra el terreno y dice la palabra que compra, lo sella, pone a unos testigos, hace toda la compra perfecta. Jeremías obedece la voz del Señor. Y en esta palabra ahí fue donde Dios me habló y me dijo: vas a hablarle a Venezuela. Porque en medio de un proceso, en medio de una circunstancia que estaba viviendo el profeta Jeremías, mire, si Jeremías estaba en la cárcel, ¿cómo Jeremías podía escuchar la voz de Dios y decir: bueno, a pesar de que estoy viviendo un proceso, a pesar que estoy viviendo una circunstancia difícil, yo voy a dejar esto por un momento a un lado y voy a encargarme de lo que Dios me dijo? Esto pasó en la vida de Jeremías. Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, pero en medio de todo eso, Jeremías va y dice: yo entiendo que esta es la voz de Dios y ahora voy a comprar un terreno, pero quiero hacer esto perfecto, dice Jeremías. Y dice que puso a unos testigos, dice que selló la carta, hizo una original y una copia, hizo todo perfecto como el Señor le había dicho a Jeremías: compra el terreno en Anatot. Pero la palabra clave de todo esto y lo que le quiero hablar a Venezuela es que en el capítulo 32, versículo 15, dice la palabra del Señor, en el versículo grandioso, dice la palabra del Señor, habla mucho sobre la humanidad del hombre. Y es que como una palabra profética, Jeremías estaba preso porque había dado una palabra profética, un juicio que venía sobre Jerusalén. Jeremías estaba preso por eso, pero en medio de todo eso, Dios le dice a Jeremías: vas a comprar un terreno. Y ahí yo empecé a pensar y a decir: ¿cómo es que una palabra profética se convierte ahora en una compra? ¿Cómo es que una palabra, un juicio, se convierte ahora en una compra? Y ese es el problema con la religión. El problema con la religión es que la religión a veces no aprende a identificar que a veces Dios también se mueve en las cosas terrenales y en las cosas materiales. Porque como una palabra que estaba haciendo, que venía a traer condenación sobre Jerusalén, ahora se había convertido en una compra. ¿Cómo es esto? Ahí estaba Dios en el asunto y Jeremías pudo entender esto, que Jeremías estaba entendido que Dios estaba en el asunto, que tenía que comprar un terreno en Anatot, y Anatot era la ciudad natal de Jeremías. Había algo ahí que había que entender, que Jeremías sabía. Entonces la palabra clave dice que en el versículo 32, versículo 15, Dios le ordena a Jeremías que compre un terreno. Y es que estamos viviendo algo en Venezuela, una ciudad que iba a ser destruida, una ciudad que estaba pasando, iba a ser devastada, estaba pasando algo difícil.
se iba a convertir en una de las ciudades más poderosas más adelante. Porque lo que pasa es que la tierra prometida, aunque esté pasando por momentos difíciles, nunca deja de ser la tierra prometida. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo vine a decirle a alguien en esta tarde que Venezuela es la tierra prometida, que aunque hoy haya crisis, que aunque hoy haya circunstancias, que aunque hoy estén pasando muchas cosas, sigue siendo la tierra prometida. No sé si usted me está entendiendo. Jeremías está en un proceso y le dice: compra un terreno, porque Dios le estaba demostrando a Jeremías que él iba a seguir siendo su Dios. Y me gusta mucho esto. ¿Por qué me gusta mucho esto? Porque en un país donde es difícil comprar, donde la gente tiene miedo, donde quizás hago un negocio y me va a salir mal, aquí en Cabima hay muchas construcciones que no se han terminado, porque quizás comenzaron y tuvieron miedo que la cosa se iba a poner difícil. Así estaba pasando en ese tiempo. Jerusalén estaba viviendo un tiempo difícil, pero en medio de todo eso, Dios le estaba diciendo a Jeremías: vas a comprar un terreno, vas a comprar algo. Y es que Dios le estaba diciendo a Jeremías: el que fundó esto con una palabra fui yo. Yo no sé si usted me está entendiendo. El que fundó Venezuela con una palabra fue el Señor. Aunque todo esté en caos, aunque todo esté difícil, aunque las circunstancias estén muy difíciles, todo va a salir bien. Todo se va a mejorar. ¿Sabe por qué? Porque el que fundó este país fue el Eterno. El que fundó este país fue Jehová. La destrucción, la situación, la crisis no va a impedir que este país se acabe. ¿Sabe por qué? Porque el que fundó este país fue el Señor. Eso era lo que le estaba diciendo a Jeremías. Jeremías, aunque yo te mandé a dar una palabra de juicio, yo quiero decirte que el que fundó a Jerusalén fui yo, y que la tierra prometida sigue siendo la tierra prometida. Podrá venir lo peor, podrá venir circunstancias, pero sigue siendo la tierra prometida. Venezuela, vine a hablarte en esta tarde a decirte que este país sigue siendo la tierra prometida. Muchos se fueron, y lo que me encanta de esto, lo que me encanta de esta palabra, es que el Señor le dice, Jeremías dice: bueno, vamos a hacer algo. Yo estoy preso. Jeremías dice: yo estoy preso. Está bien, pero méteme este contrato, me lo vas a meter en una jarra de barro. Me lo vas a meter en una jarra para que dure mucho tiempo, dice la palabra. Es decir, Jeremías estaba comprando un terreno que él no iba a cultivar, que él no lo iba a ver. Pero Jeremías entendía que cuando sus hijos vinieran, que cuando sus nietos vinieran, iban a sacar el contrato y a decir: en este país se siguen comprando casas, en este país se siguen comprando cosas, en este país se siguen comprando terreno, en este país va a haber trabajo, en este país sí ustedes lo van a lograr. Jeremías estaba comprando un terreno que él no iba a cultivar, que él no iba a ver, pero el Señor le estaba diciendo: tus hijos van a regresar, tus hijos van a venir y van a decir: en este país donde muchos pasaron necesidad, en este país donde la cosa estaba difícil, yo pude comprar, yo pude vender, yo pude trabajar, porque el que dio la promesa la va a cumplir. El que dio la tierra prometida, él la va a cumplir. Él dijo que Venezuela iba a ser tierra prometida, y así va a ser. Esto estaba pasando en la vida de Jeremías. Y en el capítulo 33 dice la palabra: clama a mí, yo te responderé. Es decir, que de alguna u otra manera Jeremías estaba afligido, Jeremías estaba triste, Jeremías quizás no estaba orando porque el Señor le estaba diciendo: clama a mí. Comparte esta transmisión, si me estás viendo, compártela para que otros puedan verla. Jeremías estaba viviendo una circunstancia. Personas que se sienten devastadas, personas que se sienten tristes, que no hayan salida. Eso pasaba en la vida de Jeremías. ¿Sabes algo? Muchos se fueron a otro país creyendo que allá iban a ser bendecidos, y lo que están haciendo allá es que están esclavos del dinero allá. Lo que están haciendo allá es que están trabajando para ellos mismos. Lo que están haciendo allá, muchos se fueron para supuestamente vivir algo bien, vivir una mejor vida, pero encontraron allá la muerte. No pudieron regresar. Su familia pasó aquí necesidad, pero ellos no entendieron que la tierra prometida sigue siendo la tierra prometida. Dios le estaba diciendo a Jeremías: Jeremías, aunque estés en un proceso, porque yo te metí en ese proceso. Dios metió a Jeremías en ese proceso porque Jeremías habló la palabra de parte de Dios. Él mismo lo metió en ese proceso, pero ese mismo Dios le estaba diciendo: tú tienes que entender que aunque una ciudad esté casi destruida, que aunque una ciudad esté casi devastada, yo fui el que la fundé con una palabra. Y es decir, ahora vas a comprar un terreno en esta ciudad que es tu ciudad natal. Eso estaba pasando en la vida de Jeremías. Él estaba comprando un terreno en su ciudad natal, que era Anatot.
Por eso que muchos están afuera y creen que la cosa está difícil, pero la cosa está mejor para los hijos de Dios, porque entendemos que estamos caminando bajo una palabra que Él soltó sobre nuestras vidas y sobre este país que es Venezuela. Muchos no lo entendieron, muchos no lo entienden. Esto pasó en la vida de Jeremías. Pero lo que me gusta de todo esto, para no hacer largo la prédica, lo que me gusta de todo esto, es que cuando yo investigo qué significa la palabra anatot, la palabra anatot significa respuesta a la oración. Yo no sé si usted me está entendiendo. La palabra anatot significa respuesta a la oración. Es decir, Dios le estaba diciendo a Jeremías, Jeremías, vas a comprar un terreno en Anatot, en tu ciudad. Yo te voy a hacer entender que aunque estás preso en el patio de la cárcel, aunque estás alejado de la gente, yo te voy a hacer entender que en tu ciudad natal, en tu ciudad donde tú naciste, en Anatot, ahí donde son tus orígenes, yo te voy a decir que ahí siempre estuvo la respuesta de tu oración. Yo no sé si usted me está entendiendo. No es en Chile, no es en Perú, no es en Colombia, no es en Estados Unidos, es aquí en Venezuela. La respuesta a la oración está aquí en este país, en Anatot. No están en otro lado, no están en otro país, están aquí en Anatot. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Y Jeremías, antes que Jeremías clamara, ya había una respuesta de oración que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque aunque Jerusalén iba a ser casi destruida, iba a ser gobernada por el rey de Babilonia, aunque iba a pasar todo eso, Dios le había soltado una palabra sobre Jerusalén, que Jerusalén Él los iba a amar, Él los iba a desear, su misericordia iba a ser nueva, Él los iba a tratar. Esa era la palabra que Dios había dicho. Por eso que muchos pastores cerraron, por eso que mucha gente cerró, mucha gente se fue, porque no creyeron la palabra que Dios había soltado sobre esta nación, sobre esta tierra. Y hoy vengo a decirle a todas las personas que me ven, hoy vengo a decirle a Venezuela, se van a comprar terrenos en este país, se van a comprar cosas en este país, los sueños se van a cumplir en este país. Aunque literalmente veamos que la cosa está peor, hay una palabra que fundó el Señor sobre esta nación, que las cosas van a mejorar. Aunque tú me digas, hermano, la cosa está muy difícil, cree que el Señor dio una palabra sobre este país. Es por eso que muchos de nosotros estamos siendo bendecidos en un momento tan difícil. Estamos siendo bendecidos en un momento donde pensamos que nunca íbamos a ser bendecidos. Estamos siendo bendecidos en este país. ¿Sabe por qué? Porque el que dio la palabra fue el Señor. Que aunque la gente ve, que aunque las personas ven que algo está mal, que la cosa está casi que se derrumba, es donde Dios comienza a hacer algo. Donde vemos la muerte, donde vemos el final, donde vemos el punto final, es donde Dios empieza a escribir algo nuevo, es donde Dios empieza a tratar algo nuevo, porque fue Él quien fundó a esta nación. Jeremías se sentía devastado, Jeremías no encontraba salida, pero Dios le había dicho a Jeremías, donde yo te lleve, tú vas a hablar de mí, yo te cogí desde el vientre de tu madre, le dijo Dios a Jeremías. Era una palabra que ya Dios le había soltado. Y le dijo el Señor, compra este terreno. Y ahora lo que me gusta, para terminar con esto, lo que me gusta es que Jeremías hace las cosas perfectas. Jeremías hizo ese contrato en el capítulo 32, lo hizo perfecto. Ahora yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué Jeremías hizo ese contrato perfecto? ¿Por qué fue muy perfecto Jeremías? Porque Dios va a bendecir en este país a las personas que hagan las cosas perfectas, a las personas que trabajen con integridad, a las personas que trabajen con obediencia. Dios los va a bendecir en esta nación, Dios los va a bendecir en este país. Por eso que muchos de nosotros estamos viendo la bendición de la nada, en el desierto estamos viendo la bendición. ¿Sabes por qué? Porque por mucho tiempo dimos la palabra, por mucho tiempo trabajamos perfectamente, hicimos las cosas bien, por eso muchos de nosotros estamos cultivados. Yo vengo a profetizarte en esta tarde que vas a cultivar, que vas a ver la tierra prometida, que vas a comprar en esta tierra, que vas a hacer cosas grandes. Y no te estoy hablando de lo material. Dios le estaba demostrando a Jeremías que Él era el Dios de él, que Él podía comprar en medio de una ciudad que estaba a punto de ser entregada, que estaba a punto de ser dañada, devastada. Dios le estaba diciendo a Jeremías, vas a comprar en tu ciudad natal, ahí está la respuesta de oración. En tu país, en Venezuela, aquí está la respuesta de oración. No está en otro país, está acá en Venezuela. Por
eso yo vengo a profetizarte que tus hijos van a regresar, que tus nietos van a regresar y van a decir qué pasó acá, qué pasó aquí. Aquí antes nadie podía hacer nada. Van a venir, van a decir voy a cultivar, voy a regar, voy a plantar en Venezuela. ¿Sabes por qué voy a plantar en Venezuela? Porque el que dio la palabra, el que fundó la palabra, es la misma que la va a hacer florecer. Esta palabra Dios me la entregó y yo llorando quebrantado, llorando quebrantado, dije tengo que dar este mensaje. Por eso compártelo, guárdalo, envíalo por WhatsApp esta palabra, y yo creo que en los próximos años van a comprar y voy a ver testimonio. La gente me va a decir estaba en mi peor circunstancia, pero pude comprar, pude vender, pude traer a mis hijos. ¿Sabes algo? Dios me dijo dile a ellos, dile a los empresarios que ellos van a llamar a los que están afuera y les van a decir ¿cuánto te pagan en Chile? ¿Cuánto te pagan en Colombia? ¿Cuánto te pagan allá? Vente a trabajar aquí. Vente a recuperar tu trabajo. Vente para acá. Aquí te voy a pagar el doble. Aquí te voy a pagar el triple. Dios me dijo que le dijera. Aquí van a ver trabajo. Y Dios le dijo en el capítulo. Aquí le dijo en el capítulo. Rápidamente. Dios le dijo en el capítulo 32. Versículo 15, aquí se comprarán casas, aquí habrá trabajo, aquí se comprarán casas, aquí habrá trabajo. Quiero entregarte esta palabra en esta tarde y decirte, en medio de un final, en medio de un punto final, en medio de algo devastador, en medio de una crisis que estamos viviendo, vamos a comprar en esta nación, vamos a vender. Ese contrato que Jeremías guardó se hizo vigente para hoy. Ese contrato lo sacamos hoy. Lo declaro, lo profetizo. Ese contrato de Jeremías que guardó en jarra de barro, lo sacamos hoy. Y decimos, en esta tierra compraremos. En esta tierra habrá trabajo. En esta tierra seremos bendecidos. Dios le estaba demostrando a Jeremías que en medio de un juicio, en medio de una palabra difícil, Dios lo iba a bendecir. Dios lo iba a prosperar. Y le dijo, allí en Anatot, allí está la respuesta a la oración. En tu país, en Venezuela, está la respuesta a nuestra oración. Aquí en Venezuela está la respuesta a nuestra oración. Los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores vamos a ser bendecidos en esta tierra. Estamos siendo bendecidos en esta nación. Comparte esta palabra. Comparte esta palabra con un amigo. Aquí en Anatot vamos a ser bendecidos. Dios le dijo a Jeremías, en medio de un proceso, en medio de un juicio, estás preso, Jeremías, pero te voy a demostrar, te voy a enviar a alguien para que compres el terreno, para que compres el terreno en tu ciudad natal. Allí te voy a demostrar, Jeremías, en Venezuela, que te voy a bendecir. No va a ser en otro lado, te voy a bendecir en Venezuela, te voy a bendecir en Anatot. Y Jeremías hizo todo perfecto y fue tan inteligente, tan sabio Jeremías, que les dijo a ellos, vas a guardar el contrato en la jarra de barro, para que cuando mis hijos vengan a regar, cuando mis hijos vengan a cultivar, sepan que Jehová bendijo en una tierra que supuestamente estaba devastada, que supuestamente estaba destruida. Jeremías no la iba a ver. Jeremías no iba a cultivar ese terreno, no lo iba a ver, no lo iba a ver ya con fruto. Pero Jeremías entendía que cuando vinieran sus hijos, cuando vinieran sus nietos, ellos iban a ver que Jehová bendijo a una ciudad en medio de un proceso tan difícil. Yo vengo a decirte en esta tarde, en medio del proceso más difícil que estamos viviendo, Dios va a cultivar. El que fundó la palabra la va a prosperar, la va a cimentar. Vamos a ser bendecidos en esta nación. No te vayas de esta tierra. Llama a los que están afuera y diles que vengan, que le crean al Señor, que en esta nación van a ser bendecidos. Les amo mucho, les bendigo mucho, les amo con todo mi corazón. Mi nombre es Anthony Torres. Quiero que compartan esta palabra con un amigo, con su familia. Si tienen a su mamá, a su papá lejos, si tienen a un primo lejos, compártela con ellos. Dile que aquí en Anatot, aquí en Venezuela, vamos a cultivar. Vamos a ver ese contrato, lo vamos a ver aquí en Venezuela. No te hablo solamente de lo material. Dios le estaba demostrando a Jeremías que en medio del desierto Dios iba a sacar cosas nuevas. Eso era lo que Dios le estaba demostrando a Jeremías. Comparte esta palabra con un amigo. Comparte esta palabra con alguien. La quise compartir desde lo más profundo de mi corazón, no por emoción, no por nada. No hago muchas transmisiones, pero esta palabra sí la quise compartir con todos ustedes. Les amo, les bendigo.
Mi nombre es Anthony Torres. Clama al Señor. Pero antes que tú clames, ya Él sabe tu clamor. Ya hay una respuesta. En Venezuela ya hay una respuesta sobre ese clamor. Si no tienes a tus hijos, si estás clamando por tus hijos, si estás clamando por finanzas, si estás clamando por algo, por la intervención de Dios en tu vida, déjame decirte que ya la respuesta de la oración está acá en Venezuela. Dios le estaba diciendo a Jeremías, allá en Anatot, desde que naciste, Jeremías, en Anatot, siempre fue tu respuesta a la oración. Les amo mucho, les bendigo. Compartan esta transmisión. Nos vemos en la próxima. Cualquier mensaje que me quieran enviar en privado, por las redes sociales, estoy ahí para responderles, estoy ahí para ayudarlos. Cualquier joven que esté viviendo una circunstancia, estoy para ayudarlo, para acompañarlo. Aquí en Venezuela está la respuesta a la oración. Dios le dio a Jeremías una orden, que Jeremías declarara juicio. Jeremías declaró juicio y Dios mismo metió a Jeremías en ese proceso, en el patio de la cárcel. Pero grandioso es Dios, que en medio de la cárcel, en medio de estar el preso, Dios le dijo, te voy a enviar a alguien para que compres un terreno, y en Anatot te voy a demostrar que ahí siempre estuvo la respuesta a la oración. Aquí en Venezuela siempre estuvo la respuesta a la oración. Le estaba diciendo Dios a Jeremías, compra ese terreno, pero haz las cosas perfectas, Jeremías. Y Jeremías fue tan inteligente que metió las cosas en una vasija de barro para que demostraran que Dios sigue bendiciendo en esa nación, que Dios sigue bendiciendo en esta nación, para que cuando nuestros hijos, nuestros nietos saquen el contrato, sepamos que Dios nos bendijo en esta nación. Les amo mucho, chao, chao, mil bendiciones. Mi nombre es Anthony Torres, les amo mucho con todo mi corazón. Compartan este video, compártanlo con un amigo, compártanlo con las personas. Aquí en Venezuela está la respuesta a la oración. Este es tu Anatot. Te amo mucho. Chao, chao.